Después de desaparecer por unos minutos en el bosque detrás de su casa, un chico regresa con comportamientos perturbadores que le hacen creer a su madre que no es el mismo de siempre. La historia comienza con un espeluznante ruido que llama la atención mientras la pantalla está totalmente oscura. Después conocemos a Sarah y a su pequeño hijo Chris, quienes se están divirtiendo en una atracción del parque de diversiones con espejos que transforman el reflejo en figuras graciosas. Después suben a su viejo auto para regresar a casa, recorriendo una larga carretera recta. En el camino el chico le pide a su madre una bicicleta de regalo, pero ella le dice que no se la dará hasta el próximo año. De pronto Sarah frena abruptamente, ya que en medio de la calle hay una extraña anciana vestida de negro que obstaculiza el paso. Sarah decide bajar del auto para ofrecerle su ayuda y ahí nos damos cuenta que debido al impacto el retrovisor se rompió por completo. La extraña anciana tiene una apariencia realmente aterradora y está murmurando algo que resulta inentendible para todos. Pero de la nada se detiene y voltea a ver al chico de forma aterradora. Así que Sarah toma el espejo y corre de regreso al auto. Más tarde Chris no quiere terminar su comida, así que para animarlo su madre comienza una nueva ronda de su juego favorito, que consiste en hacer caras aterradoras y él termina ganando. A las horas, Sarah continúa remodelando su nueva casa hasta que escucha un grito de su hijo. De inmediato corre a ver qué es lo que sucede. Por suerte, solo se trata de una araña, a la que Chris le tiene mucho miedo. Ella la captura en un frasco y decide llevarla al jardín para dejarla en libertad. Estando allí el chico le pregunta por qué no la mata y le dice que su padre lo habría hecho por él. Al recordar esto, Chris le exige de nuevo una explicación de lo que sucedió con su padre, pero ella le dice que no es un tema sencillo para hablar. Por eso el chico se enoja y sale corriendo para esconderse en el bosque. ¡Te odio! Sarah va detrás de él y al recorrer un poco queda sorprendida al ver un enorme hoyo en el centro del bosque y justo ahí encuentra a su hijo. Al día siguiente le dice al chico que debería inscribirse en un concurso de talento de su escuela, pero él está desanimado porque dice que no tiene amigos. Entonces ella le promete que serán felices en este nuevo lugar, sin realmente saber lo que pueda llegar a pasar. Después va a una cena con su jefa y unos conocidos en donde un chico cuenta la historia de cuando atropelló a una vieja loca llamada Noreen, que al parecer es la misma que Sarah vio hace unos días. Y según los rumores, esa mujer asesinó a un niño, pero la jefa le dice que eso no es cierto. Entonces comienza a hablar sobre el hijo de la anciana llamado James, que solía ir a su misma clase en 8º grado. La anciana loca entró al salón de clases gritando locuras sobre él y perdiendo el control de sí misma. Por suerte, entre profesores pudieron controlarla y la ingresaron a un centro de salud mental durante un tiempo, pero al salir atropelló al chico con su auto y se dice que solo fue un accidente. Esa madrugada, Sarah escucha que la puerta se abre y al echar un vistazo a la habitación descubre que Chris no está en su cama. Es por eso que no duda en salir a buscarlo a pesar de la oscuridad. Y después de unos minutos logra ver una silueta detrás de unos árboles. Camina lentamente hacia ella, pero no encuentra nada y asustada regresa corriendo a casa para llamar al 911. Pero justo ahí el chico aparece detrás de ella, diciendo que no ha salido en ningún momento. Preocupada por todo esto, decide ir al doctor para que le recete algún medicamento que controle las alucinaciones. El médico nota una llamativa cicatriz en su frente y ella le dice que sufrió un accidente hace más de un año sin darle más importancia. Al día siguiente, Sarah despierta asustada porque Chris se encuentra sentado frente a ella mirándola fijamente. El chico le regala unas flores de su jardín y ella le recuerda que no puede salir solo. En la escuela puede notar que su hijo ya hizo nuevos amigos y en el camino de regreso se encuentra otra vez a Noreen vagando por la calle.
Sara se estaciona al observarla atentamente y de la nada la anciana comienza a caminar en dirección a ellos, hasta que se detiene unos minutos antes. Sara baja del auto para intentar hacerla volver en sí, mientras le pide que despeje el camino. En eso la anciana le dice que Chris no es su hijo. De ahí aparece su esposo, Des, quien se disculpa por toda la situación. Antes de irse, Noreen se detiene frente a la ventana del copiloto donde está sentado el chico y comienza a gritar de nuevo que ese chico no es su hijo. Con toda la furia intenta romper el vidrio, pero afortunadamente Des la toma a la fuerza y Sara arranca el auto a toda velocidad. Horas después, Sara decide regresar a la casa de la anciana para averiguar cómo está de salud, pidiéndole al chico que le espere en el auto. Esta vez todo se vuelve más aterrador cuando descubre que Noreen está muerta en su jardín y tiene la cabeza enterrada. Debido a esto, un policía va a su casa para tomar la declaración. Durante la charla se distrae un momento al ver que su hijo está jugando con el otro detective y todo se vuelve mucho más tenebroso. El oficial insiste en hablar con ella y así Sara vuelve en sí, por lo que descubrimos que todo esto era una simple alucinación. Luego de ducharse, nota que su cabeza está sangrando y en el trabajo su jefa empieza a preguntarle sobre la muerte de Noreen, ya que toda su historia le parece extraña. En este punto Sara puede notar que algo raro está sucediéndole, así que decide ir al funeral de la anciana para conocer un poco más la historia y compararla con todo lo que le está ocurriendo. Ahí se encuentra nuevamente con Des, quien amablemente comienza a contarle sobre todo lo que pasó desde que su hijo nació. Le dice que su esposa no quiso hacerle ningún daño, aunque luego de los 8 años comenzó a decir que James no era su hijo, notando pequeñas cosas que solo una madre podría notar. Noreen estaba convencida que ese chico era un impostor del verdadero James y supone que revivió ese sentimiento al ver a Chris el otro día, justificando su forma de actuar en ese momento. El hombre también le cuenta que su mujer atropelló a James poco tiempo después con su auto sin que pudiera detenerla y le agradece por haber asistido al funeral. Esa tarde Sara sale a correr y se encuentra por casualidad el juguete favorito de su hijo cerca del hoyo del bosque. Después le pregunta a Chris sobre esto y él le niega varias veces no haber ido al bosque por sí solo. Esto genera una discusión entre ambos en la que el chico empuja fuertemente la mesa contra ella, dejándola totalmente sorprendida. Actúas en forma extraña últimamente. Y estando cada vez más convencida de que este Chris no es su verdadero hijo. Pero lo peor sucede esa noche cuando Sara decide espiar en secreto el comportamiento del chico y así puede ver el momento exacto cuando se come una araña como si fuera un animal. Algo anda mal. De pronto Chris escucha ruidos, así que comienza a preguntarle en dónde está de una manera terroríficamente tierna, pero Sara se las ingenia para convencerlo de que no ha visto nada. Sin entender lo que sucede, decide llevar al chico al médico para buscar ayuda, pero el doctor solo le insiste en que debe tomar su medicación personal. Además le pregunta de nuevo sobre la cicatriz, dándonos a entender que fue causada por el papá de su hijo. La siguiente idea de Sara es ocultar una cámara en la habitación de Chris para tener una prueba de que realmente algo malo está pasando. Y más tarde vuelve a notar que ahora su hijo la observa de una manera muy extraña. Durante la siesta tiene un horrible sueño en el que Chris le hace daño. Y rápidamente van a la escuela para la presentación del niño. El problema es que durante el evento Sara comienza a sentirse mal al ver una versión de su hijo que realmente la asusta. Es por eso que sin dudarlo decide salir de ahí corriendo para escapar de él. Antes de salir le dice a una mujer que aunque suene loco, ese chico no es su hijo y después llega el profesor para preguntarle si disfrutó la presentación, pero ella simplemente sale corriendo. Al volver a casa toma la cámara digital que había escondido y después de ver la grabación decide ir a casa de Des, donde podemos notar que hay espejos por todos lados.
El hombre le cuenta que después de muchos años su esposa aún los revisaba todos los días para asegurarse de que era el mismo, y esa era la razón de tener tantos espejos, ya que el espejo siempre dice la verdad. La madre desesperada le dice que a Chris le está pasando algo similar a lo de James, por lo que quiere mostrarle la grabación para que pueda ayudarla, pero Des no quiere revivir el dolor de haber perdido a su hijo, y en lugar de eso decide tirar la cámara violentamente diciendo que no ha visto nada. Algo desorientada, Sarah le suplica decirle si cree que está loca o equivocada por tener estos pensamientos, y el anciano le dice que no puede hacerlo. En casa intenta arreglar la cámara cuando es sorprendida por su pequeño hijo, a quien le dice que se sentía mal en la escuela y por eso tuvo que abandonarlo, pero promete no volver a hacerlo. Durante la cena descubre que el chico ha olvidado ciertas cosas que ya sabía, y en un momento aprovecha para intentar hacer el juego de las muecas horribles que tanto le divierte. El problema es que Chris no sabe de qué se trata, y convencida de que ese niño no es su verdadero hijo, mezcla sus sedantes en la comida de Chris y decide enfrentarlo, diciéndole que lo ha descubierto, generando una discusión que pronto se sale de control. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! No sabemos cuánto tiempo pasa, pero al despertar, Sarah ve a Chris cavando en el jardín y acercándose lentamente a ella. Cuando finalmente puede reaccionar, el chico la obliga a meter su cabeza en un hoyo y rápidamente lo cierra, justamente como le pasó a Noreen. A los segundos el chico cae desmayado a unos metros de ella, y por suerte Sarah reacciona para liberarse de la tierra. Entonces decide aprovechar el momento y lo arrastra muy lentamente hasta el sótano, evitando despertarlo. En eso recuerda lo que le dijo Des, así que toma el espejo retrovisor dañado para ver su verdadero rostro. De esta manera descubre el reflejo de un monstruo, y en eso Chris despierta para atacarla por haberlo descubierto. Se inicia una pelea entre ambos en la que Sarah consigue derribarlo, ocasionando que el monstruo comience a gritar de una forma realmente aterradora. Por suerte logra salir para encerrarlo, y a los pocos segundos el sonido cambia de intensidad. Nuestra protagonista sabe que todo esto está relacionado con el gigante agujero del bosque, por lo que decide regresar a él, y sin dudarlo baja hasta lo más profundo hasta llegar a un punto donde la succiona rápidamente. De alguna manera entra a una especie de cueva que comienza a recorrer durante muchos minutos, y finalmente encuentra el cuerpo de su verdadero hijo estando inconsciente. La madre decide cargarlo para regresar con él, pero en eso extrañas criaturas aparecen con la intención de detenerla. Una de esas criaturas la toma del brazo e inmediatamente toma su misma forma. Son ustedes diabólicos. Dejándola impactada, pero aún así se las ingenia para golpearla y salir del hoyo. Con su hijo en brazos, Sarah está desesperada por despertarlo, y luego de varios intentos consigue hacerlo reaccionar. Esto le da las suficientes esperanzas para querer sobrevivir a esta pesadilla, así que corre con el verdadero Chris hasta el auto estacionado fuera de casa. El problema es que debe entrar para buscar las llaves, y aunque trata de hacerlo de la manera más silenciosa posible, decide echar un último vistazo al falso Chris que se encuentra encerrado en el sótano. Desde afuera puede escuchar que el monstruo sigue fingiendo ser su hijo, quien intenta atraerla con su tierna voz de niño. Por suerte no logra conmoverla, y Sarah decide prenderle fuego a la casa para acabar con la criatura maligna. Luego entra al auto y maneja a toda velocidad mientras llora de felicidad por haberlo logrado. En el asiento trasero vemos a su hijo Chris, que despierta, quien la observa con una pequeña sonrisa en el rostro. Semanas después, Sarah continúa con su vida normal, siendo feliz con su verdadero hijo, quien aprovecha el jardín de la nueva casa para jugar en bicicleta, mientras ella lo observa atentamente desde la ventana y saca varias fotografías de él. En una de ellas nota que el rostro del chico se ve borroso, y esto llama la atención porque no está completamente segura de estar a salvo. Aunque su nueva casa está repleta de espejos para asegurarse de que la historia no se repita. Todos se murieron. Fin.
Esto fue El Bosque Maldito. No olvides darle like, comentar si les gustó el video, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Bye.